Buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Portal Educa Los Pedroches. Este sería ya el octavo y último vídeo del tema 1, los seres vivos de quinto de primaria de naturales de la editorial Anaya. En este último vídeo vamos a ver los dos últimos puntos del tema, la relación y la reproducción en las plantas. Bien, nos dice por aquí que aunque las plantas carecen de órganos de los sentidos y de aparato locomotor, llevan a cabo la función de relación. Son capaces de reaccionar a los cambios de su entorno. ¿Vale? Importante, las plantas no tienen órganos de los sentidos ni aparato locomotor. ¿Vale? Decíamos dos vídeos más atrás que los tubos, los conductores que tienen la planta, vamos a echarle un vistacillo, eran como una especie de aparato locomotor del ser humano, ¿vale? Pero no es que tenga aparato locomotor las plantas, lo decíamos aquí abajo cuando mencionábamos los vasos conductores, ¿vale? Es parecido al aparato circulatorio del ser humano, pero, como decimos, las plantas no tienen aparato circulatorio ni tienen órganos de los sentidos. Bien. Ampliamos por aquí y vemos cómo reaccionan las plantas a algunos estímulos. Nos dice antes que las plantas reaccionan creciendo en dirección a la luz o a la gravedad. Pueden modificar sus ciclos vitales durante las estaciones del año y algunas moverse por el contacto. Ejemplos de cómo las plantas reaccionan a los estímulos. Vemos aquí, por ejemplo, cómo tenemos un árbol, por ejemplo, en primavera, cargado con sus flores, con sus hojas, ¿vale? Las variaciones en la temperatura, la luminosidad o la duración del día a la noche influyen en los ciclos vitales de muchas plantas. Vemos aquí en verano cómo está la planta, en otoño y en invierno, ¿vale? Y estos son ejemplos de cómo reaccionan las plantas a algunos estímulos. Hay muchos más, pero estos son algunos. Apertura, cómo se abre y cómo se cierran las flores según sea de día o de noche. Sería un ejemplo de respuesta a la luz, ¿vale? Que haya. Otro ejemplo serían las plantas trepadoras que se enroscan a un objeto que les sirve de soporte para crecer, ¿vale? Estas plantas que se enroscan a las paredes y van reptando por ellas, ¿vale? Trepando. Otras plantas, algunas plantas carnívoras, cierran sus hojas rápidamente cuando un insecto las roza, ¿vale? O simplemente las cierra, ¿vale? No es que se coma, digamos, a ese animal, sino que simplemente lo atrapa. Bien, la reproducción en las plantas. Y con este punto acabamos el tema. Las plantas se reproducen y tienen descendientes, ¿vale? Su reproducción puede ser asexual o sexual, importante, ¿vale? Pues significa, ya sabemos que lo que es asexual o sexual, ¿vale? Asexual sería que ella misma es capaz de, por sí sola, crear descendencia, y sexual significa que necesita, digamos, una parte femenina y una parte masculina para llevar a cabo el proceso de reproducción. En la reproducción asexual, una parte de la planta se separa de la parte principal, se desarrolla y forma nuevas plantitas que son idénticas a su progenitora. ¿Vale? Una parte de la planta se separa de la planta principal, se desarrolla y forma nuevas plantitas que son idénticas a su progenitora. Eso lo vemos muchas veces, podemos coger una planta, ¿vale? Si sabemos un poco cuidar de ellas, ¿vale? Le arrancamos un tallito, una parte de la plantita, la plantamos en otra maceta, ¿vale? Y veremos con el tiempo que es posible que esa planta crezca, ¿vale? Que se haya reproducido. Algunas plantas se reproducen asexualmente mediante estolones, bulbos o tubérculos. Otras a través de esporas. Vamos a ver aquí las diferentes formas de reproducción. Estolones, dice, las fresas tienen ramas llamadas estolones, que crecen cerca del suelo y que pueden enraizar y crear nuevas plantas, ¿vale? Estolones.
crecen cerca del suelo y pueden enraizar, ¿vale? Pueden crear raíces y crear nuevas plantas. Vemos aquí el estolón como se alarga y a partir de aquí crece y crea una nueva planta. Pues eso sería el estolón, ¿vale? Sería una forma de reproducción. Una forma de reproducción asexual, ¿de acuerdo? Bulbos y tubérculos. Dice la cebolla y la patata forman tallos especiales. Los bulbos y los tubérculos, que aguantan vivos el invierno cuando la planta madre se marchita. En la primavera siguiente se desarrollan creando nuevas plantas. ¿Vale? Pues serían bulbos y tubérculos. ¿De acuerdo? Nos dice que aguantan vivos el invierno cuando la planta madre se marchita y la primavera siguiente se desarrollan creando nuevas plantas. Esporas. Ya vimos también lo de las esporas con los musgos y los helechos. Los musgos y los helechos producen esporas, que son células cubiertas por una cáscara, ¿vale? Células, estas son las, ¿vale? Cubiertas por una cáscara. Las esporas forman nuevas plantas al caer en el suelo húmedo, ¿vale? Por último, la reproducción sexual en las plantas. Nos dice por aquí que para realizar la reproducción sexual las plantas cuentan con gametos femeninos y masculinos, ¿vale? Ya vimos eso con los seres vivos, ¿vale? Con los de los 5 reinos, ¿vale? Las plantas cuentan con gametos femeninos, óvulos y masculinos, granos de polen, que se unen para formar una nueva planta, ¿vale? Todos los gametos, es decir, no todos los seres vivos son capaces de los 5 reinos llevarlo a cabo, por supuesto. Solamente en el caso de los de los seres vivos capaces de llevar a cabo la reproducción sexual, ¿vale? En el que hace falta una parte femenina y una parte masculina, ¿vale? En este caso, por ejemplo, serían las plantas. Entonces, para realizar la reproducción sexual, las plantas cuentan con gametos femeninos y masculinos, ¿vale? Los femeninos serían los óvulos, los masculinos los granos de polen, que se unen para formar una nueva planta. En la mayoría de las plantas, los gametos se originan en los estambres y en los pistilos de sus flores. ¿Vale? Vemos aquí los estambres, pistilos. Cuando en la flor se unen los óvulos y los granos de polen, se desarrollan las semillas, que suelen estar encerradas en una estructura llamada fruto. ¿De acuerdo? Y vemos aquí el proceso completo. Vamos a darle aquí, ampliamos. A ver si se puede ampliar. Vale. Así lo vemos un poquillo mejor. Vale, tenemos aquí la planta, los estambres, dice, son la parte masculina de la flor y producen granos de polen, ¿vale? Entonces los estambres serían la parte masculina de la flor y producen granos de polen. Los pétalos, tenemos aquí, pistilo es la parte femenina de la flor y produce los óvulos, pedúnculo, ¿vale? Sépalo. Bien, y aquí por último vemos abajo el proceso. Polinización, dice, las flores atraen a los insectos y el polen queda adherido a ellos. Así llega el polen a otras flores. Importante, ¿vale? De ahí también la importancia de las abejas, ¿vale? Las flores atraen a las abejas y a otros insectos. Las flores atraen a los insectos y el polen queda adherido, queda pegado a ellos. Así llega el polen a otras flores, ¿vale? El polen puede viajar también a través del viento o del agua. Pero bueno, de ahí la importancia, ya digo, de por ejemplo, las abejas, ¿vale? En el proceso de polinización. Fecundación. El grano de polen se adentra hasta el óvulo, ¿vale? Que sería el pistilo, que está situado en el interior del pistilo, ¿vale? El óvulo está en el interior del pistilo. En ese caso, los dos gametos se unen, ¿vale? Óvulo, gameto femenino y pistilo, ¿vale? 3. Formación de la semilla y el fruto. El pistilo se transforma en fruto y el óvulo en semilla.
¿vale? Tenemos aquí. Germinación, cuando las semillas caen al suelo y germinan, se origina una nueva planta y así termina el proceso de reproducción sexual en las plantas. ¿De acuerdo? Conveniente leer esto varias veces. El proceso no es fácil, es un poco complejo, hay muchas palabras y conviene no despistarse en este sentido. Como siempre, tenemos en estas páginas diferentes enlaces que conviene echarle un vistacillo. Vemos nosotros aquí, por ejemplo, este de la actividad interactiva, reproducción asexual en las plantas, ¿vale? Identifica cada tipo de reproducción asexual arrastrando cada rótulo a la imagen correspondiente, ¿vale? Lo vemos y arrastramos a cada uno de ellos. Tenemos aquí también galerías audiovisuales, presentaciones audiovisuales, tipos de reproducción asexual en las plantas, por ejemplo, ¿vale? Le echamos un vistacillo. Y aquí también tenemos una infografía, la reproducción sexual en las plantas, ¿vale? Muy interesante también ver aquí el proceso completo. Actividad interactiva, las partes de la flor, ¿vale? Tendríamos que colocar las 4. Aquí un ejercicio, ¿vale? Tenemos que colocar las palabras en los diferentes huecos. Y por último, pues aquí también colocar las palabras en los huecos que faltan. Bueno, pues con esto acabamos el tema. Es un tema largo, muy largo. Es un tema complejo, muy complejo. Hay muchas palabras, muchas cosas que memorizar. Y no queda otra. Estudiar, ver bien los ejercicios, hacerlos, los ejercicios interactivos, preguntar y nada. Estamos seguros que con un poquito de esfuerzo, más que en otros temas, porque repetimos un tema bastante complicado, pues seguro que aprobáis, ¿vale? Pues nada, que tengáis mucha suerte, ¿vale?